21:08, usted ya lo ve en pantalla. Daniel Oces ha estado recorriendo todo Concepción esta tarde, en particular en las zonas donde escasea el suministro eléctrico. Buenas noches, Daniel, te escuchamos. ¿Cuál es tu reporte? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas noches. Una tarde que sorprendió a los penquistas y también a los vecinos de Talcahuano cuando a eso de pasada las 1:30 de la tarde comenzó este fuerte viento, luego se habló de tromba marina y comenzaron entonces a verse distintos efectos del paso de este fenómeno del cual no estamos acostumbrados acá en el centro de Concepción. Uno de los puntos con mayor afectación se vivió en calle Freire al llegar a Rengo, donde fueron 6 finalmente los locales que resultaron con daños, sobre todo en la parte frontal de cada uno de ellos. Incluso algunos todavía a esta hora permanecen trabajando con distintos funcionarios para poder entonces despejar restos de vidrios que han quedado en ese lugar. Por momentos incluso también se debió interrumpir el tránsito, situación que todavía se está trabajando con el personal de Carabineros. Ese fue uno de los puntos que generó mayor atención. Sin embargo, también por calle Maipú, al llegar a Caupolicán, hubo algún nivel también de afectación importante. ¿Qué es lo que ocurrió también con el resto de la comuna de Concepción? Tiene que ver con lo que está ocurriendo todavía, incluso a esta hora, y es la reposición del servicio eléctrico que se vio interrumpido una vez ocurrido el paso de este fenómeno natural en, por ejemplo, algunos sectores como los que están ubicados en las cercanías de calle Ejército, también aquellas que se vinculan con calle Aníbal Pinto Bajo, sector El Golf, Lorenzo Arenas, Laguna Redonda. Son algunos de los sectores, como también, por ejemplo, Barrio Norte, que sufrieron hasta hace algunos minutos todavía incluso la interrupción del servicio del suministro eléctrico. Esto significó entonces que los vecinos quedaran pasado las 6 de la tarde completamente a oscuras, quienes incluso algunos comentaban sentir algún grado de temor, entendiendo que por lo menos hasta esa hora todavía no había ningún funcionario de Carabineros ni tampoco militar desplegado en las calles para poder entonces garantizarles la seguridad. Esos son parte de algunas de las situaciones que fueron ocurriendo en Concepción. Le contábamos también a ustedes oportunamente lo que pasó en calle Aníbal Pinto, muy cercano al llegar a Prieto, donde había un póster alumbrado público que hace pocos minutos todavía estaba colgando de ese lugar. Sin embargo, una de las situaciones que también generó gran sorpresa es lo que está en este momento a mi espalda, en calle Prieto, al llegar a Colo Colo. Fíjense ustedes este camión que permanece todavía a un costado sobre la vereda, completamente volcado hacia un edificio ubicado a la altura del 1334 en Colo Colo. Imagen impresionante a esta hora que da cuenta de la fuerza de las rachas de viento que marcaron esta jornada y que sorprendieron, como decíamos, a los penquistas durante esta tarde, porque claramente no estamos acostumbrados a vivir situaciones como las que aquí han ocurrido. Y a medida que nosotros vamos avanzando por la misma calle Colo Colo, hay otra imagen también bastante significativa. Este juego infantil que ustedes pueden ver que ha quedado en este lugar desde calle Manuel Rodríguez, se trasladó al llegar hasta este punto. Permanece todavía en este sector junto a este camión como íconos de la intensidad con la que azotó este fuerte viento denominado tromba marina a Concepción. ¿Qué es lo que está pasando también en la misma calle Colo Colo? Ustedes también alcanzan a notar hacia el costado derecho o hacia el costado opuesto donde está ubicado este camión, es que en completa oscuridad permanecen estos 2 edificios que incluso algunos de ellos todavía están con moradores en su interior, y además alcanzamos a apreciar esta banda plástica que ubicó bomberos en el lugar y que dan cuenta de el peligro que significa pasar este límite por las rejas metálicas de una altura cercana a los 2 metros que todavía permanecen sobre el pavimento. Por lo tanto, es uno de los puntos que también ha generado mayor atención, bien digo, en los vecinos, quienes incluso algunos de ellos perdieron parte de sus ventanales y alcanzamos a apreciar a la distancia que están con alguna especie de plástico, más bien denominado nylon, que están tratando de cubrir
cubrir en esta hora ventanales de gran dimensión también, mientras al mismo tiempo está trabajando personal de energía para poder reabastecer los postes del alumbrado público y de esta forma entonces restaurar también la situación en ese sentido, que es uno de los puntos que también preocupa respecto de la seguridad y la sensación de seguridad que quieren sentir los vecinos acá de Concepción tras el paso de esta tromba marina con rachas de viento que superaron incluso por algunos momentos los 200 kilómetros por hora. Daniel, parte de las cosas que nosotros conversábamos durante esta jornada decía en relación con la poca cantidad de gente que se ve en las calles, porque hay una sensación como de inseguridad producto de los cortes de energía eléctrica, y también comentarte que al menos hasta las 7 de la tarde habían 24.500 clientes sin energía. Tú que has estado recorriendo durante la tarde, ¿ha mejorado la situación al menos en los sectores de Tucapel Bajo, Aníbal Pinto Bajo, en esa zona que tú has estado cubriendo? Mira, nosotros hemos estado recorriendo y hasta el momento el suministro eléctrico en gran parte de los sectores que tú estabas mencionando no ha vuelto, por lo tanto esa es la sensación también que les genera de preocupación principalmente a los residentes del lugar, quienes incluso en algún momento conversamos con ellos, nos decían vamos a tener que ir a comprar velas a un supermercado para poder entonces sentirnos un poco más tranquilos, iluminar a lo menos las tareas tan domésticas que ellos tienen que realizar como cualquier familia que luego de un día de trabajo regresa hasta su hogar, se reúne probablemente a conversar respecto de eso, y es también donde se va a poner seguramente sobre la mesa en la conversación familiar, si es que estamos o no preparados, si es que contamos con algún kit de emergencia, algún tipo cierto de acuerdo familiar también para ir pudiendo encontrar entonces un punto de reunión, de encuentro con la familia cuando ocurren este tipo de situaciones. Muchos de ellos incluso, por ejemplo, venían recién llegando a sus trabajos, las comunicaciones también por algunos minutos se interrumpieron, era muy complejo incluso poder, por ejemplo, enviar hasta un mensaje de texto entre los propios familiares. Por lo tanto, si a eso sumamos que algunos de ellos todavía no cuentan con el servicio eléctrico, que de acuerdo a lo que desprendíamos de las palabras del propio alcalde Álvaro Ortiz, en lo que ustedes estaban conversando anteriormente, se espera que esto se reponga a la brevedad. Claro, Daniel, pero otra cosa que no tenemos que olvidar es que tú durante la jornada de ayer y esta mañana estabas en Los Ángeles porque hubo otra emergencia muy preocupante. Tuviste la posibilidad de recorrer, de conversar con la gente, testimonios que recogiste tremendamente emotivos también desde el punto de vista de la pérdida de fuentes laborales y también de viviendas. Exactamente, es impresionante, uno de los conceptos que podríamos utilizar para describir la sensación que uno vive y también lo que podían decir incluso los propios residentes, entre otros lugares de la misma avenida Sor Vicenta, con quien pudimos conversar desde la noche cuando estuvimos junto a ellos para saber cuál era su sensación en ese momento, principalmente inseguridad, temor, miedo, eran algunas de las palabras que ellos nos podían transmitir al momento de irles consultando por cómo fue ese momento cercano a las 6:30 de la tarde, donde incluso una de ellas nos comentaba que estaba sola al interior de su vivienda y que tuvo que refugiarse bajo la mesa de su comedor para poder pasar estos momentos de temor que significaba entonces estas rachas de viento que superaron con creces los 200 kilómetros por hora. Vecinos, moradores, residentes del lugar que tenían la misma sensación de preocupación, sobre todo entendiendo que en las primeras horas necesitaban algún grado de apoyo, alguien que les pudiese explicar lo que estaba ocurriendo, y luego ya con el paso del día fuimos notando que a luz de día notamos ya definitivamente cuáles eran las consecuencias que dejaron estas fuertes rachas de viento que incluso continuaron hasta hace poco momento antes de que nosotros regresáramos hasta Concepción, cercano a los 40, 50, 60 kilómetros por hora, lo que significaba incluso la dificultad para luego de ocurrido esta tormenta que pudiesen entonces los vecinos tratar de alguna forma cubrir con nylon sus viviendas. Situaciones también muy complejas respecto del tránsito que se vio ininterrumpido durante el trabajo que tuvieron que realizar incluso hasta esta hora en la avenida Sor Vicenta para poder dirigirse hasta los diversos destinos del centro de Los Ángeles. Momentos también muy complejos que podíamos conversar, entre otras personas con un niño que nos decía que él no sentía miedo y que agradecía
la oportunidad de estar con vida. Y en general, ese era el sentir que había en los angelinos, muy sorprendidos, profundamente afectados, incluso de ellos con lágrimas en los ojos, nos relataban la experiencia muy fuerte de sentir este viento de una forma inexplicable, que comenzó de un momento para otro y que terminó con imágenes como, por ejemplo, árboles tendidos sobre el pavimento, postes que cayeron sobre viviendas, techumbres que desaparecieron, incluso hasta vehículos que sobrepasaron los 3 metros, pasando por sobre una vivienda y quedando distante de donde estaban en un principio más de 5 metros. Imágenes como esa es de las que fuimos testigos y que sorprende claramente cómo el efecto de la naturaleza una vez más nos pilla desprevenidos. Claro que sí, Daniel. Vamos a estar muy atentos a lo que viene ahora respecto de la entrega de ayuda, que nos imaginamos que ya va a comenzar o ya comenzó, de hecho, en Los Ángeles, y lo que se viene para Concepción y Talcahuano. Exactamente, vamos a quedarnos por supuesto también de acuerdo a las autoridades, que esto hablando principalmente del servicio eléctrico, que se reponga a la brevedad, entendiendo las necesidades que eso significa para todos aquellos que han quedado todavía sin suministro eléctrico y en general para los vecinos también afectados, tanto del sector de Talcahuano, Los Ángeles también, la ayuda principalmente con todo lo que tenga que ver con la reposición de techos, entendiendo que se espera también un sistema frontal que todavía no ha terminado, se esperan lluvia en ese sector, se esperan precipitaciones, por lo tanto es de esperar que los vecinos puedan pasar muy buenas noches luego de todo esto que ha afectado en menos de 24 horas a Concepción, Los Ángeles y también a Talcahuano. Gracias, Daniel, que tengas buenas noches y muchas gracias por tu trabajo. Buenas noches. Bueno, Daniel Oces nos daba cuenta de otra de tantas aristas que ha tenido esta emergencia, los cortes en el suministro eléctrico que, como les decía, hasta las 7 de la tarde a través de un comunicado entregado por la CGE habían 24.500 clientes en Concepción y Talcahuano sin electricidad y 2.500 en Los Ángeles. Nos imaginamos que esta información está siendo actualizada y hay más clientes ya con luz.